con relación a la venganza. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5, del 38 en adelante, lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Jesús le está pidiendo a su pueblo y a sus discípulos que seamos capaces de sufrir antes que hacer sufrir a otros. Este es el mensaje como idea principal. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. Esto tiene que ver con ofensas privadas. Las cortes, los juzgados y los gobiernos tienen que lidiar con los infractores y la ley debe colocarle castigo a la persona que ya se le demostró cuál fue el delito que cometió. Me explico. Nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de Dios con mucha sabiduría, porque si no tenemos sabiduría, podremos caer en el error de torcer lo que el maestro quiso decir. Voy a colocar un ejemplo. Un esposo que maltrata a su esposa. Entonces, la esposa le lee la Biblia y entonces en vez de tomar cartas en el asunto, cuando ya está siendo agredida físicamente, le pone la otra mejilla. Un hombre que es capaz incluso de utilizar la Biblia para decir: perdóname mujer, no lo vuelvo a hacer, aquí dice que pongas la otra mejilla. ¿Ves sabiduría en esto? Pues la respuesta es que tanto la mujer agredida o el hombre agredido tienen derechos y tienen deberes. Y Romanos 13 dice que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, y no en vano estas autoridades puestas por Dios, no en vano llevan la espada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una mujer está siendo maltratada y corre el riesgo incluso de perder su vida, debe y está en su derecho de denunciar al atacante, de ir a la corte, de ir al gobierno y decir: soy víctima de una violencia doméstica. Porque si tú no lo haces y es tu deber denunciarlo, quizás estás alimentando a un futuro asesino. Entonces empezamos a ver que la Biblia tenemos que saber escudriñarla y discernirla. El Señor está colocando esto con ofensas privadas en las cuales nosotros seamos capaces de sufrir antes de hacer sufrir a otro. Pero cuando se trata de algo que ya se está saliendo de los niveles, cuando se trata de algo que ha sido reiterado y constante, debemos de aplicar la sabiduría y no únicamente quedarnos con unas gringolas encerrados en un versículo, porque esto no se llama mansedumbre, se llama mensedumbre. Tengamos cuidado con lo que leemos en la Biblia y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe para poder interpretarla de una forma correcta. Voy a colocar un ejemplo del mismo hombre que dio estas palabras, el mismo Jesucristo. Juan 18 del 22 al 23 dice así: cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: me detengo. Le acaban de meter una bofetada al maestro. El maestro puso la mejilla a derecha, le dieron una cachetada y puso la otra mejilla. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 23. Jesús le respondió: si ha hablado mal, da testimonio de lo que ha hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Vemos mansedumbre y templanza. Si yo hice algo malo, muéstramelo. Pero si no hice nada malo,
¿por qué me pegas? El maestro en esa posición, a pesar de estar siendo rodeado de víboras, es capaz en mansedumbre de confrontar al alguacil y decirle: ¿qué hice mal? Y si no hice nada mal, ¿por qué me pegas? Aquí no estamos viendo que está colocando la otra mejilla, estamos viendo sabiduría en su reacción de acuerdo a su contexto. Tengamos cuidado de analizar bien el contexto y lo que la Biblia quiere decirnos para no torcer la escritura. Continuamos en el versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Volvemos a lo mismo, tengamos mucho cuidado. Porque si aquí, por ejemplo, vemos a un niño que tiene ya un pronóstico de malcriadez y le dice a su mamá: mira mamá, aquí dice la Biblia, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Tú tienes que cumplir la palabra. ¿Qué haces? Te está confrontando un menor de edad y te está diciendo: al que te pida prestado, dale, dame la plata para salir el 15. Empezamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado para poder discernir y pedirle al Espíritu Santo que nos dé iluminación para entender la revelación. Cristo no nos ordena que le demos a cualquiera lo que se le antoje pedirnos, porque de hacerlo así podríamos ocasionarle un daño a la persona que pide. Debemos darle lo que necesitan, no lo que quieren. Y para eso necesitamos sabiduría, como Dios nos da. Si tú oras y le dices: Señor, dame paciencia, no pretendas tú que Dios va a enviar al ángel Gabriel y va a descender con una varita mágica y te va a tocar la frente y de la noche a la mañana tú eres el individuo más paciente del planeta Tierra. ¿Qué hace Dios? Permite que tengas condiciones a través de las cuales puedas fortalecer tu paciencia. Esa es la forma en la que Dios nos da. Dios es nuestro Padre. Esa es la forma en la que Cristo daba. Cristo es nuestro Maestro. Cristiano, pequeño ungido, queremos ser como Él. Empezamos a comprender que no es que le damos el pescado al individuo, sino que lo enseñamos a pescar. Un ejemplo oportuno y cairótico en nuestro país, en Venezuela. Empezaron a darle al pueblo lo que pedían y ya sabemos las consecuencias. Pero ¿qué hubiese pasado si el gobierno le da al pueblo lo que necesitan? Educación, cultura, oportunidad de progreso, respeto a la empresa privada, respeto a la propiedad privada. Comenzamos a crecer. Damos lo que necesitan, no lo que ellos quieren. Seguimos en el versículo 43. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús te está aconsejando y me está aconsejando que oremos por nuestros enemigos y que le hagamos bien, así como nuestro Padre lo hace con nosotros. Si tratamos a nuestros enemigos como ellos nos tratan, pues nos estamos rebajando a su nivel. Pero si nosotros hacemos lo opuesto y obedecemos lo que Cristo recomienda aquí, ascendemos al nivel de nuestro Maestro y estamos imitando a nuestro Padre Celestial. Yo sé que esta parte es sumamente difícil y si crees que es fácil,
piensa por un segundo la persona que más daño te ha hecho. Quizás la conoces, quizás no la conoces, pero aún así te ha hecho daño. Imagínate por un segundo ese individuo al que le guardas rencor. Colócalo en tu mente, esa persona que es repulsiva para ti. Bueno, Cristo está diciendo que ores por esta persona y que tengas compasión de esta persona. Y si te parece que esto es difícil, perdonar a otros, amar a un individuo como este que tengo en mi mente ahora, porque sé que es complejo y tenemos que hablar con el corazón. Yo sé que es difícil, pues yo quiero que sepas el método para poder lograrlo. Es imposible que tú puedas empezar a sanar tu corazón con relación a este individuo que te ha hecho daño si tú antes no comprendes y meditas y digieres lo que Dios te perdonó a ti. Antes de pensar en la idea de perdonar a esta persona que te ha hecho daño, tú primero tienes que comprender lo que tú le debías a Dios, o más bien cómo Dios te veía a ti. Por ejemplo, en Mateo 6:12 dice el Señor en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios, perdóname, pero yo comprendo que así como tú me perdonas a mí, yo debo perdonar a los que a mí me han ofendido. Antes de que tú llegaras al Evangelio y de que te arrepintieras y escucharas el mensaje de salvación y las palabras de Cristo, Dios te veía como su enemigo. Romanos 5:10. Éramos enemigos de Dios. Dios santo, tú pecador. Dios sabio, tú rebelde, soberbio, arrogante, orgulloso. Dios justo, tú injusto. La verdad, nosotros la personificación de la mentira. Nada teníamos en común con este Dios, pero Cristo nos reconcilió con Él. Y hay una forma, y con esto quiero finalizar, para que tú puedas comprender lo que Dios te perdonó a ti, y luego de que proceses esa información, ya tú puedas saber que sí puedes perdonar a esa persona que te hace daño o que te hizo daño. En Mateo 18, Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le responde: 70 veces 7. Una forma de decir todas las veces que sea necesario. Y luego nuestro Señor nos entrega la parábola de los 2 deudores, que yo creo que es preciosa cuando se trata de tomar venganza, de rencor o de perdón. Yo quiero que tú la busques, Mateo 18 del 21 al 35, y yo te voy a parafrasear un poco la parábola. El Señor dice que había un rey que quiso ponerse a cuentas con sus siervos y le trajeron un siervo que le debía 10,000 talentos. Y el Señor ya lo iba a vender. Este rey iba a vender su siervo porque le debía 10,000 talentos. Pero el siervo le dice al Señor que tenga paciencia de él, y el rey se compadece del siervo, y no solamente que lo perdona, sino que le perdona la deuda completa, 10,000 talentos. Este siervo luego sale y tiene un consiervo, y este consiervo le debía 100 denarios. Y en vez de tratar al consiervo como su rey lo trató a él lo trató de una forma implacable. No tuvo compasión de su consiervo. Para que tengas una idea, un talento representa hoy en día lo que son $960. Quiere decir, el siervo le debía al rey $9,600,000.
La deuda del siervo con el rey era de casi 10 millones de dólares. Por otra parte, un denario son 16 dólares. Quiere decir, lo que le debía el consiervo al siervo era únicamente 1.600 dólares. A un hombre que le perdonaron casi 10 millones de dólares, fue incapaz de perdonarle una deuda a su consiervo que no representa ni siquiera el 1% de lo que a él se le fue perdonado. ¿Tú estás comprendiendo esto? Lo que Dios te ha perdonado a ti es lo equivalente, para que tengas una idea en matemática, a 10 millones de dólares. Y lo que ese consiervo te ha hecho a ti no representa ni el 1% de lo que Dios ya te perdonó. Cuando tú estudias la Escritura y comprendes la posición en la que estabas y lo que merecías después de la muerte, cuando tú comprendes todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz, vivirías con una conducta en la cual serías capaz de perdonar a la persona que te hizo daño o al individuo, poniendo ejemplo líderes políticos de nuestro país Venezuela, que cuando lo piensas te causa náuseas. Serías capaz de decir: Señor, en primer lugar te pido perdón porque he sido como este siervo implacable y no he tomado en cuenta lo que tú me has perdonado. Gracias, Señor, por perdonar esta deuda tan grande que tenía contigo, Dios. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en esa cruz, porque no me bastaría la vida entera para agradecerte. Hoy te pido perdón porque he sido duro. He sido implacable con mis semejantes. He tenido rencor por este individuo. Hoy quiero, Señor, que me ayudes a perdonar y te entrego todo rencor, todo odio, todo espíritu de venganza, todo orgullo y te ruego, Señor, que sensibilices mi alma. Te entrego estos pensamientos que no me pertenecen. Ayúdame a perdonar y ayúdame a sanar mi corazón. En tus manos entrego a esta persona que me ha hecho daño. Tuya sea la venganza. Encárgate tú de él. En el nombre de Jesús. Amén.